Hola, seguidores. Bienvenidos una vez más a mi canal, donde siempre les traigo lo último sobre el mundo de las celebridades. Si eres un amante de las noticias jugosas y de los detalles más exclusivos sobre tus ídolos, este es el lugar perfecto para ti. Antes de empezar, te invito a que te suscribas, dejes un like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video sobre todo lo que está pasando en el mundo de las celebridades. Hoy tenemos un tema realmente impactante que ha estado dando vuelta en los medios y ha dejado a todos sorprendidos. Can Yaman decide abandonar Italia. Una noticia que ha causado un terremoto en el mundo del entretenimiento, especialmente entre sus seguidores italianos y turcos. Así que, si quieres saber todo lo que hay detrás de esta sorprendente decisión, quédate conmigo, porque hoy lo vamos a desmenuzar todo, desde sus primeros días en Italia hasta los motivos ocultos detrás de su regreso a Turquía. La historia de Can Yaman en Italia comenzó como un sueño hecho realidad. Después de su éxito en Turquía, parecía que Italia sería el próximo paso natural para este talentoso actor, que en ese momento ya había conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su impresionante talento. Su llegada a Italia fue recibida con entusiasmo por los medios y sus fans, que esperaban verlo brillar aún más en tierras europeas. De hecho, su contrato con la serie Sandokan lo proyectaba como la gran estrella internacional que todos esperaban, con miles de seguidores pendientes de su éxito en este nuevo país. Pero las cosas no fueron tan sencillas. A pesar de que la noticia de su llegada a Italia se recibió con grandes expectativas, lo que vino después fue muy diferente a lo que todos imaginaban. Desde el principio, la producción de Sandokan sufrió varios contratiempos, desde retrasos en las grabaciones hasta problemas financieros que pusieron en duda el futuro del proyecto. En lugar de consolidarse como una superestrella internacional, Can Yaman comenzó a ser objeto de críticas por parte de los medios italianos, que no tardaron en señalar las dificultades que estaba enfrentando en su carrera. A lo largo de su tiempo en Italia, Can Yaman experimentó una presión mediática mucho más intensa de la que estaba acostumbrado en Turquía. La fama, aunque inicialmente parecía ser un gran impulso para su carrera, pronto comenzó a convertirse en una carga. Los medios italianos se concentraron no solo en su talento actoral, sino también en su vida personal, lo que generó un torbellino de rumores y especulaciones. Las críticas a su comportamiento, las comparaciones con otros actores y los rumores sobre su vida amorosa no se hicieron esperar. En lugar de ser reconocido por su trabajo, Yaman se vio atrapado en un constante ciclo de controversias que eclipsaron su verdadera esencia como actor. El tema de su vida personal se convirtió en una de las mayores preocupaciones para el público italiano. Los rumores sobre su carácter, su arrogancia y su trato hacia los demás comenzaron a circular rápidamente. Can Yaman, que había sido recibido como un rey, pronto se convirtió en una figura controvertida. Mientras algunos seguían apoyándolo, otros se distanciaban, y su imagen comenzó a deteriorarse lentamente. Esto, sin duda, tuvo un impacto directo en su bienestar personal y profesional. Uno de los factores más críticos que jugó en contra de Can Yaman fue la feroz competencia en el mercado italiano. En Italia, el mundo del entretenimiento está plagado de estrellas locales e internacionales que luchan por un lugar en el corazón del público. Yaman, aunque muy talentoso, se encontró con la dura realidad de que no era el único actor extranjero buscando éxito en el país. La presión por destacarse y superar a otros en un mercado tan competitivo afectó su rendimiento, tanto dentro como fuera de las cámaras. A medida que otros actores se mantenían en la mira de los medios, Yaman se fue quedando atrás, siendo opacado por las constantes comparaciones. A medida que pasaba el tiempo, se volvió evidente que su presencia en Italia ya no era tan destacada como al principio. Los contratos comenzaron a disminuir, las ofertas de trabajo se redujeron y los proyectos en los que estaba involucrado empezaron a sufrir retrasos, lo que generó incertidumbre sobre su futuro. Si bien su popularidad no disminuyó, la falta de proyectos sólidos comenzó a minar la confianza de Yaman en su carrera en Italia. Uno de los aspectos más complejos de esta historia fue el hecho de que las críticas sobre su comportamiento comenzaron a aumentar.
Los medios italianos no dudaron en señalar a Yaman como alguien que no estaba a la altura de la imagen pública que se había creado a su alrededor. Algunos dijeron que su actitud en las entrevistas y en los eventos públicos dejaba mucho que desear y que su trato hacia los demás era arrogante. Aunque los rumores sobre su carácter y sus interacciones con los medios no eran nuevos, la exposición constante en Italia exacerbó estos comentarios, haciendo que Can Yaman se sintiera atrapado en una espiral de negatividad. Aunque la mayoría de estos comentarios eran producto de la presión mediática, es posible que Yaman se haya sentido completamente agobiado por la situación. La fama puede ser una espada de doble filo, y lo que comenzó como una aventura internacional emocionante, pronto se convirtió en una carga difícil de manejar. En lugar de disfrutar de su éxito, Can Yaman comenzó a sentirse cada vez más aislado, lo que probablemente influenció en su decisión de abandonar Italia. Finalmente, después de meses de incertidumbre, Can Yaman decidió dar un paso atrás y regresar a Turquía. Su salida de Italia fue vista por muchos como una retirada definitiva, pero también podría ser una oportunidad para replantearse su carrera y recuperar su lugar en la industria del entretenimiento. Regresar a su país natal podría ser la clave para recuperar el control de su vida y de su carrera, alejándose de las críticas y los rumores que se habían desbordado en Italia. Este regreso no solo marca un cambio geográfico, sino también un cambio en la mentalidad de Can Yaman. Lejos de la presión mediática de Italia, Yaman tiene la oportunidad de concentrarse nuevamente en lo que mejor sabe hacer, actuar. Turquía siempre ha sido su base, y ahora tiene la oportunidad de retomar su carrera con nuevos proyectos, alejándose de las distracciones que lo afectaron en Italia. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Can Yaman sigue siendo una de las figuras más talentosas de la televisión turca. Su regreso a Turquía podría ser el principio de una nueva etapa llena de oportunidades. Quizá la clave de su éxito resida en encontrar el equilibrio entre su vida personal y profesional, y en elegir proyectos que realmente lo apasionen, sin la presión externa de los medios. Si decide tomar las riendas de su carrera de manera más estratégica, podría regresar más fuerte que nunca, demostrando que no hay barreras que puedan detenerlo. En definitiva, la decisión de Can Yaman de abandonar Italia no es un final, sino más bien un nuevo comienzo. Después de todo lo que ha vivido en Italia, el actor tiene ahora la oportunidad de reinventarse, centrarse en lo que realmente le apasiona y dejar atrás las controversias mediáticas que tanto daño le han hecho. Este podría ser el momento perfecto para que Can Yaman regrese al lugar donde comenzó su éxito y retome su carrera con la determinación que siempre lo ha caracterizado. Así que, ahora te pregunto, ¿qué opinas de la decisión de Can Yaman? ¿Crees que este regreso a Turquía será un nuevo capítulo lleno de éxitos, o marcará el fin de su carrera internacional? Déjame tu opinión en los comentarios, no olvides suscribirte y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video con más noticias de tus celebridades favoritas. Hasta pronto.